Bueno, ahora les voy a ir indicando páginas y demás, pero como les decía, hoy tenemos que terminar con algunos temas centrales de Shmot, que la centralidad de los temas las decido yo, según mi inspiración. Por ejemplo, no es democracia, no tenemos tiempo, perdón. Pero bueno, porque sí me parece importante que si es un curso de Torah y a veces pasa que uno realmente la Torah es apasionante, no sé si yo no lo digo, quién lo va a decir, pero bueno, como que creo que estamos todos de acuerdo que la Torah es un texto que podemos estar en un capítulo 5 meses. Y mi parte de mora docente es, si nos comprometemos con un programa que dice que son los 5 libros de la Torá, ir viendo temas centrales de esos 5 libros. Después vamos a encontrarle alguna vuelta a Baikra, el libro de Levítico, donde sus centralidades son los sacrificios y ofrendas a Dios. Pero no está mal conocer un poquito de qué se tratan, las festividades, como se describen también en Baikra y otros temas. Vamos a ver Bemidbar y Devarim. O sea, tenemos 3 libros más por ver. Así que, por más que Bereshit sea apasionante y ya estemos a punto de leerlo nuevamente este viernes a la mañana en Simchat Torah. De paso, para quienes quieran venir, es muy lindo. Y Shmot lo sea también, necesitamos abarcar todo para que se pueda hacer en este módulo un recorrido de la Torah. Y vuelvo a decir, temas hay un montón interesantísimos. Fuimos viendo la figura de Moshe y la construcción de su rol como líder en función de también algo central en este libro, que si ven en la introducción del Humash, es el libro de la Geulá, de la redención, y tenemos que ver también la construcción del pueblo. Pero no podemos ver la construcción del pueblo de Israel sin pensar en este caso, la figura de un líder que sabiamente nuestros sabios de la tradición, valga la redundancia, no lo incluyeron en la Haggadah para poder dar centralidad al pueblo, pero creo que hay un ida y vuelta entre la construcción del rol de Moshe como líder y la construcción de la nación. Y también me atrevo a decir que muchas organizaciones, empresas, instituciones, países, lo que fuera, no es menor la impronta de quien lidera en función de, el vínculo con la nación y es una relación de ida y vuelta. Y lo vamos a ver mucho más en estos capítulos que se acercan al día de hoy, que son varios, que intentaremos abarcarlos todos, y si no, tal vez un poquito nos quede para la semana que viene, que es como Moshe, vimos la vez pasada, escucha, recibe su función como líder, pero la vez pasada que tuvo esa teofanía, esa aparición de Dios en el Sneboer, en la zarza ardiente, vimos que él escuchaba cómo Dios le decía, tenés que ser quien redime al pueblo de Israel, y lo que a él le costó asumir esa función hasta que da y hacelo. O sea, ahora estamos viendo en esta parte, en estos capítulos que vamos a ver, ya luego de haber salido de Egipto, obviamente habiendo pasado él por el encuentro con el faraón, la respuesta negativa del faraón, las 10 plagas, la salida apresurada de Egipto, el cruce del Yam Suf, que es el nombre correcto de ese curso de agua que era un mar, pero muchos van a seguir escuchando, dice Mar Rojo, pero propiamente es el Mar de los Juncos, y ahora se tiene que preparar él para una misión central, porque tal vez la misión principal es llevar al pueblo a la tierra de Israel, pero también tiene que llegar al pueblo, y todavía no son un pueblo. Es un conjunto de personas con un origen en común, que tienen que ser una nación para luego ser una nación en una tierra. Que eso en su momento llegó un periodo y que volvimos a vivirlo como algo nuevo hace no tanto tiempo, hace unos 76 años volvimos a ser un pueblo en una tierra. Y vamos a ver entonces cómo Moshe recibe ahora desde otro lugar, termina de consolidar, diría yo, su función como líder, para luego ser quien establezca ese nexo entre Dios y el pueblo, para que el pueblo reciba la ley, y al recibir el pueblo la ley y la constitución, termina siendo una nación. El ensayo no salió muy bien, porque sabemos que después de recibir la Torá, ¿qué pasó? Becerro de oro, y ese Moshe, ¿dónde está? Hacemos un Dios que sea
totalmente lo que tiene que ver con Egipto y nada que ver con todo lo que vimos de Dios. Bueno, nuestra propia Torá nos dice que a pesar de los errores más tremendos, podemos volver sobre eso y Yom Kippur nos recuerda justamente ese momento. Vamos de a poquito entonces a ver cómo Moshe se consolidó como líder y vamos a empezar, sí. ¿Qué es lo que, cuando Moshe le fue a buscar la primera vez las tablas, él las había recibido mientras el pueblo hacía el becerro? Pero él, ¿qué le dijo al pueblo que por qué se iba? ¿Ellos sabían que iba a recibir eso o no? Vamos a verlo en el capítulo 19, cómo fue todo el proceso, como para que, tal vez no dice, gente, ya vengo, voy a recibir las tablas y vuelvo. No es así, no es expreso, pero sí se sabe y lo vamos a analizar. No, no me estén justificando al pueblo. O sea, ¿qué onda? Estuvieron ahí. El pueblo, vamos a ver cómo todo ese proceso en que Dios dice los mandamientos, nada, se sentía un poco atemorizado reverencialmente, no con miedo, tengo mucho miedo de lo que va a pasar, sino un temor reverencial, que es el término propio de la presencia de Dios. Y había muchos límites para que no cualquiera se acercara a una experiencia tan fuerte. Con lo cual también se sabía que era, y aparte tenían miedo de acercarse, Moshe sí se iba a acercar, y bueno, como en cualquier proceso, nadie sabe realmente cómo va a ser y qué va a pasar. Hay que confiar en el líder, en quien los condujo hasta ese momento, y no de una manera ciega, porque el mismo Moshe tuvo pruebas antes de ser líder y esas pruebas las vio el mismo pueblo. Entonces, no se pide ningún tipo de obsecuencia ni confía en esta persona, pase lo que pase. No. El pueblo mostró una memoria frágil. Memoria frágil. Sí, Se olvidó de tantas cosas que vivió. sí, eso era 7 semanas después de haber salido de Egipto, se siguió olvidando. Bastante rápido. Y algunos al día de hoy todavía hay cosas que no se acuerdan. Bueno, todos, qué sé yo, alguna vez me habrá pasado a mí. Su, ¿querés decir algo? Quiero decir algo. Eh, la conducta del pueblo, digamos, hasta ese momento, no nos olvidemos que buscaron un becerro, que buscaron una cosa o que no encontraron contestaciones. No nos olvidemos que el pueblo no era solamente los descendientes de Josué y todo eso. Había egipcios también. Bueno, Y entonces las ideas se combinaban y tenían otras imágenes, digo yo comprendo la conducta del pueblo y el desconocimiento y las preguntas de esa forma, no fueron, no ahora era un pueblo. retomo, bueno, el comentario de Su, perdón, lo traigo Su para que escuchen bien todos también acá, es que no estaba solo el pueblo que había salido de Egipto, sino también había gente que se había sumado a los hijos de Israel, que en ese momento eran llamados así, eran los descendientes de, y que tal vez Es eso correcto lo también que digo, ¿no? influía en su identidad. A Eh, eso voy. Sumaron era porque había algo, ¿no? a ver, también se dice, y hay interpretaciones que van por este lado, Su, pero vamos a pensar en la propia responsabilidad y en lo que dice Dios y la Torá también, que qué pasó con este pueblo. Después los sabios dicen, entendamos qué pasó, cómo puede ser. Y bueno, tal vez es porque no salieron solos, vino gente con otras costumbres. Esa es una Es claro. explicación posible. Pero lo que dice literalmente la Torá es Dios diciéndole a Moshe, mira, bajá porque este pueblo, esta gente transgredió y se tomó una medida muy fuerte al respecto, como para que solamente siguieran, y ahí no se aclara de dónde provenía el origen de cada uno, quienes vayan a ser fieles a Dios. Y Digo, en ese y pudieron haber influido por o sea, bueno, esas pero ideas se mezclaron. seguramente y también ellos vivían en Egipto y tenían otras ideas, Ahí pero está, hay que ahí está. responsabilizarse incluso de porque dice que tal vez ellos fueron influidos o influenciados, no sé, distintas maneras de decirlo, de la gente que salió junto a ellos de Egipto y que no era propio del pueblo hebreo, que todavía no era pueblo, Una minoría. pero yo creo que aún así hay que hacerse cargo de esa parte en que le dicen Aarón y que, a ver, le dicen Aarón.
Aarón era hermano de Moshe, y si bien también hay muchas explicaciones que puedan dar cuenta de por qué Aarón hizo el becerro de oro, que ahora lo vamos a ver en detalle, no quiero apurarlo. Hay que ver en detalle cuál es la responsabilidad de cada uno, más allá de que se hayan sumado otras personas. Tampoco yo diría, bueno, fue esta gentuza que se nos unió. Porque hay interpretaciones que van por ese lado. Y creo que también hay un tema de responsabilidad del No, pueblo no, no, mismo. perdón, Eh, no quise decir que fuera culpa de otras personas. Digo, Bueno, justamente el exacto. pueblo vivió en un ambiente que no, se entiende. Pero de todo, ahora yo les propongo, y te propongo, avancemos un poquito para ir viendo el texto, más allá de que sí, que esto nos despierte un montón de cuestiones que sabemos previamente, y que bueno, y que ya llevan a debate. Yo quiero que vayamos al capítulo 18, que se llama Yitro, y que ya habíamos anticipado un poquito, un capítulo que se llama Yitro y ninguno se llama Moshe. ¿Viste? Somos rapidísimos. Porque yo les dije, las plagas, vamos, y sí, no vamos a ir viendo cronológicamente, sino hitos centrales. Y a mí me interesa, está en la página 52 del Humash, capítulo 18. Y recuerden que la vez pasada que hablamos de el encuentro de Moshe frente a la zarza ardiente, Sne y el Ar Sinai, quiero que veamos un poco ese paralelismo posible de un nuevo encuentro de Moshe. Ahora se está preparando en el capítulo 18, pero se va a encontrar nuevamente con Dios desde otro lugar. No solamente porque estaba en otro, más allá de si estaba en otro lugar o no, pero él había tenido otro recorrido. Algunos dicen, y lo vuelvo a traer, que no, que estaba en la misma zona. Por eso el SNE, el arbusto, y el Ar Sinai remiten al mismo lugar. Pero más allá de eso, simbólicamente Moshe había pasado por mucho. A nivel días no eran tantos días, aunque lo eran, pero a nivel hechos había pasado muchísimas cosas. Y él era otra persona por completo. Estamos entonces en el capítulo 18 y dice, escuchó Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moshe, todo lo que había hecho Elohim por Moshe por Israel, su pueblo, cuando sacó a Adonai a Israel de Egipto. Ya con nuestro recorrido en Torá hay varias cosas que me pueden decir. Acá hay elementos para prestar atención. Escuchó Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moshe. Toda reiteración en la Torá, presten atención. Ya sabemos quién era Yitro, porque ya previamente aparece como Yitro. Ya sabemos que era sacerdote de Midian, ya sabemos que era suegro de Moshe. ¿Para qué lo dice otra vez todo esto? Pero sí eran distintos. Era el mismo. No, Para recordar, Yitro para es que distinto de tengan. Moshe. Pero Yitro es distinto de Moshe. Eso puede justificar otros comportamientos. Pero Yitro viene en apoyo y auxilio de Moshe. claro, Sí, pero no- es el que aconseja a Moshe que se reúna, Claro. de colaboradores. Tan importante que le dieron el nombre de una parshá. Sí, y aparte dice Yitro de Yeter, de Yoter, de algo de la importancia que tiene. También era Reuel, ¿sí? Pastor de Dios. Era sacerdote de Midian. Por ahora no conocemos otro tipo de Cohen, más que estos, que obviamente que no eran Cohen impropios, no vamos a decir que es lo mismo, pero que tenía un lugar destacado. Y también este vínculo importante con Moshe como referente, suegro de Moshe. Lo interesante de esto no es lo que está remarcando, sino tal vez es que no es alguien cercano, digamos, a Moshe como judío o como parte del pueblo, sino que es alguien de afuera, Sí, de otro pueblo y sacerdote de ese otro pueblo, que es el que está constatando que Adonai hizo todo eso por nosotros. Porque si viene alguien lo de está los tuyos, es validando. como que si viene un amigo tuyo y dice, che, mirá este que piola que es. No es lo mismo que si viene el de afuera y dice, che, mirá este que bien lo que hizo. Tal cual, viene alguien de otro pueblo a admirar, y aparte acá otro detalle que Rashi también señala, Moshe e Israel. Ponen al mismo lugar a Moshe y a todo el pueblo de Israel. Tal vez Moshe no se pone en ese lugar, porque como gran líder es humilde, pero acá señala esto Rashi, por Moshe y por Israel. Bueno, podría decir por Israel. ¿Por qué dice por Moshe y por Israel? Bueno, porque está diciendo la importancia de Moshe. Sí, Guille. Todo está, digamos, todo se relaciona a partir de la escucha, nunca es a partir de vio.
Bueno, ojo, porque ahí Porque- tenemos y vio a Abraham cuando vinieron los tres hombres. Vimos la zarza, lo primero se retiró a escuchar. Sí. Acá, bueno, Bueno, hay una confluencia de sentidos. Es verdad que para nosotros la escucha es lo más importante y Dios se manifiesta. Tal vez lo que podríamos tomar de esto que estás diciendo que es importante es, si bien va a haber y Dios puede mostrarnos cosas para que nosotros prestemos atención a qué, a la voz y a la palabra. Nosotros necesitamos todas esas figuras, pero la manifestación es a través de la palabra. Sí, es interesante ese señalamiento. Y después sigue, fíjense, página 54, tomó Yitro, suegro de Moshe, otra vez. Volvemos a destacar la importancia del vínculo y la referencia de Yitro hacia Moshe. A Tzipor, esposa de Moshe, otra vez, después que él la hubo enviado, porque él la dejó a Tzipora y a sus hijos, y a los dos hijos de ella, y ahora sigue con los nombres de ellos, pero hay algunas explicaciones que dicen, y que también la trae Rashi, ¿por qué Moshe dejó a su esposa y a sus hijos y no los llevó con ellos a Egipto? Dicen, bueno, ya el pueblo bajó a Egipto en su momento y era esclavo, y entonces le advirtieron a Moshe, le advirtieron, no bajes con Zipora y con tus hijos a Egipto. ¿Querés volver a hacer esto que ya pasó con nuestros antepasados que bajaron a Egipto y pasó lo que pasó? Y este tipo de interpretaciones, por supuesto, salva un poco la figura de Moshe en esta decisión de dejar a Tzipora y a sus hijos, ¿en dónde? En la casa de su padre, para que estén protegidos porque no sabía lo que se venía. Que era su origen también. Sí, No, el origen de él, ¿no? de ellos. Y los chicos también nacieron ahí. Pero ahora vemos Citro que dice, hola, acá está tu esposa, acá están tus hijos, ya te fuiste de Egipto, veo que te fue muy bien, o sea, vi lo que Dios hizo por vos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? O sea, es un poco y un poco. puedo ser tu amigo. Claro, también, ahora estamos de igual a igual. Y veamos los nombres. Gershom le puso a uno de sus hijos, pues él había dicho peregrino he sido en tierra extranjera, o Ger es extranjero, Sham en ese lugar, ¿sí? Y el nombre de uno era Eliezer, pues el Dios de mi padre ha sido Eliezer, de ayuda, ha sido mi ayuda y me libró de la espada de Paró. Se allegó Yitro, suegro de Moshe, lo sigue diciendo, por favor, ya está, ya entendimos que es muy importante este vínculo. Y los hijos de este y su esposa hasta Moshe en el desierto, donde él estaba acampando, allí en la montaña de Elohim, que ya habíamos visto en el momento de la zarza ardiente, Beara Elohim. Así que veamos que probablemente sea el mismo lugar y que no es que Yitro se tomó un colectivo por mucho tiempo, sino que dijo, mira, pasa Moshe, ey, mira. Claro. Y aparte lo veíamos Moshe con todo el pueblo. O sea, no estábamos eso, lo veía a un gran líder. Piensen que el último que vio fue Moshe con un rebaño de ovejas. Y de repente lo ve así de personas que él iba a liderar humanamente. Y acá también señalan, en el desierto, ya sabemos que estaban en el desierto, pero eso también habla de cómo Yitro, estando en Midian como sacerdote y todo lo que ya sabemos, se fue a la mitad del desierto. Él estaba en una comodidad, su hija también, sus nietos también, pero se acercó a donde estaba Moshe, en un lugar indeterminado. Y estamos en el versículo 6, página 54, mandó decir a Moshe, yo, tu suegro Yitro, vengo hacia ti y tu esposa y sus dos hijos también con ella. Porque también se tenía que anunciar. Podía decir Moshe, bueno, ya está, estoy en otro momento de mi vida. ¿Y qué le va a decir? Porque Moshe estaba con 600 hombres atrás, o sea, ¿cómo fue el encuentro o no? Salió Moshe al encuentro de su suegro, se prosternó y le besó y preguntaron el uno al otro por su bienestar. Realmente es muy, lo digo y como que me conmueve. Igual, ¿no? No sé, pero de respeto. Y yo vuelvo a decir, y es algo que lo sumo yo, era como su padre, Yitro. Sí, claro. Se habrá sentido tan bien Moshe viéndolo y viendo que él se acercaba y que se anuncia como debidamente. Y vemos que así como vimos en su momento, cómo Moshe se
prosterna cuando siente la presencia de Dios en ese Sne, así también lo hace frente a Yitro. Los hijos eran, ¿sí o no? Los hijos sí, eran de Aparte, Moshe. le cuidó a la familia. O sea, Las dos veces de ella. No, pero todo se reitera por eso, para mostrar la importancia del vínculo, pero... Ah, vos decís por qué dice los hijos de... No, pero eran de Dice que Moshe. en el 3 dice a los dos hijos de ella, y en el 6 dice, y sus dos hijos también con ella, pero nunca dice que sean hijos de Moshe, o de los dos. Y bueno, No, pero el nombre se los dio Moshe. Ley mosaica, Porque dice, no pues nada. él había dicho peregrino es en tierra extranjera, o sea, él los nombró, así que claramente Sí. es el reconocimiento total. y los hijos de este, en el 5. ¿El 5? De este y los hijos de este. Sí. claro, Correcto. Ah, está bien. Está taxado. No es que este sea un este indeterminado, pero sobre todo porque tenemos que Moshe los nombra en función de su historia, con lo cual, Una preguntita. sí. Aarón y Miriam tienen mucha participación en el desierto. ¿Los padres no se nombran más que Moshe? No, ¿Tiro poco, poquito no. o no? No, en algún momento se los nombra, se aparece su nombre, no, pero aparece sí el nombre de Yocheved y de Amram como padres de Moshe, pero no mucho más, no. Aparece Aarón, o sea, con el que se encuentra es con Aarón y luego aparece Miriam. Se suponía que era hijo también de Yocheved y de... Sí, sí, los tres. y Miriam Los también. tres, sí, los tres. Pero no se crió En el palacio. se crió. No, porque él ya había nacido para el momento del decreto. No, yo. Seguimos, porque tenemos que leer varios capítulos y lo lograremos, y si no, nos quedaremos con el final para la vez que viene. Salió entonces, estamos en el 7, Moshe al encuentro de su suegro, se prosternó y le besó y preguntaron el uno al otro por su bienestar y entraron a la tienda, donde estaba Moshe, o sea, en el lugar central de Moshe. Relató Moshe a su suegro todo lo que había hecho Adonai a Paró y a Egipto por causa de Israel, todas las tribulaciones que le acaecieron en el camino y de las que los libró Adonai. Se regocijó Yitro por toda la bondad que había hecho Adonai para Israel cuando lo hubo librado debajo el poder egipcio. Dijo Yitro, bendito sea Adonai que los ha librado a vosotros debajo el poder de los egipcios y del poder de Paró, el que ha librado al pueblo debajo el poder egipcio. Ahora sé yo que grande es Adonai por sobre todos los dioses, ya que ellos actuaron con perfidia contra ellos. Tomó Yitro, suegro de Moshe, holocaustos y sacrificios para Elohim, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel a comer comida con el suegro de Moshe ante Elohim. Fíjense que acá hay algunos dicen que reconoció a Dios como Dios. Pareciera, sí, muchos interpretan que acá es una decisión de Yitro de reconocer a Dios como el Dios principal, hacerle también ofrendas, y algo que yo en algún momento compartí en una prédica. Qué interesante cómo alguien se alegra por el bien del otro, ¿no? O sea, decir que se alegra y aparte expresarlo con una bendición y aparte hacer una fiesta comiendo. Podría haber sido que se acerque y vos me debes algo a mí. Perfectamente. Porque vos sos quien sos, porque yo te recibí en mi casa. ¿Qué parte me toca? ¿Qué lugar voy a tener en este pueblo? Si se le acercó un montón de gente, hasta Miriam y Aarón estuvieron diciendo, ¿por qué? Si yo también hablo con Dios. Y él se puso feliz y vamos a ver encima que lo que ya conocemos, no estoy spoileando nada, cómo encima le da más poder a Moshe enseñándole cómo posicionarse. Y en este sentido después yo creo que Moshe va a ser un líder tan ubicado en su lugar, porque aprende de un líder que vimos más de una vez su lugar de poder en cuanto a su mismo pueblo, su lugar de poder en cuanto a Moshe, porque todo el tiempo dice suegro de Moshe. Podría haber sido también Moshe como yerno de Yitro, pero acá todo el tiempo dice, él es el suegro de Moshe. ¿Sí? Vamos a ver, sí. No, una cosa, tal vez es una cosa mía que me sorprende un poco de esto, que es el contexto donde yo le dice, qué bueno es decir que en esa época había muchos dioses en diferentes pueblos, porque Yitro de hecho era un sacerdote de otro lugar con otro dios o dioses. Y él le dice que, qué bueno, dice que es el tuyo. Es como que uno le dice al otro, che, la verdad que en mi barrio está bueno el mío, pero el tuyo es un dios repiola. Así que me voy a enganchar con ese, ¿no? Porque el concepto nuestro del monoteísmo, donde nosotros decimos Dios único, Adonai Echad,
digamos, después, claro, hoy en día sigue el cristianismo y siguen los musulmanes todos con, digamos, un Dios único, con monoteísmo, pero en esa época estaban Era una todos, revolución lo que estaban dijo todos Yitro. con muchísimos dioses y todavía no estaba eso tal vez claro. Sí, todavía ni siquiera, o sea, nosotros sí teníamos un vínculo con un Dios, pero todavía no estaba establecido, porque todavía no habíamos recibido la Torá, que dice, yo soy Adonai, tu Dios que te sacó de Egipto, no tendrás otros dioses. O sea, era algo de tradición, pero todavía no era una ley. Seguimos en, sí, Dario, observación. Hasta este punto no está la zona, ¿no? No, falta. no, ahora se acerca, estamos a medio capítulo, sí. Pues llegamos ya. No, a un capítulo y medio. No, pero lo digo como introducción a esto, ¿no? Digamos, el vínculo, la relación del líder con el pueblo es humana, no es sobrenatural. Con lo cual, Moshe tenía la suma del poder público y administra la justicia, como dice acá, digamos, Pero, legislaba perdón, mínimamente. ya estaba, no, estaba el poder de Dios, no podemos decir que no, por las plagas, por la apertura del Yamsú. O sea, eso era parte de lo que él tenía que mostrar al pueblo y de lo que él todo el tiempo hablaba yo en nombre de Dios. Pero no existe como ley eso. No, falta que se convalide, pero de hecho estaba. O sea, Moshe no venía, si no era Moshe hablando en su propio nombre, y de ninguna manera fue así. Lo primero que Dios le dijo es, tenés que ir a liberar, y Dios, Moshe mismo dice, ¿de parte de quién? ¿Cómo te llamas? Porque me van a preguntar quién sos, y yo qué les digo. Y le dijo, soy el que soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que eso sí era parte de la tradición y lo podían aprender, y le mostró diferentes pruebas que daban fe de su vínculo con Dios. Todo tiene que, y aparte de hecho, sabemos que al faraón no le dijo, quiero liberar a mi pueblo e irme a Israel. Le dijo, queremos ir 3 días a celebrar a nuestro Dios. Y obviamente que eso no le alcanzaba al pueblo hasta que vio las diferentes plagas y hasta que pudieron salir efectivamente de Egipto y hasta que pudieron efectivamente atravesar el Yansuf y ahí sí estar en la libertad que también le llevó diferentes pruebas, porque una libertad a la nada. Yo creo que lo que vos decís es correcto, pero no puedo dejar de lado que recibían, digamos, la fundamentación del poder de Dios. Digamos, lo que quería sintetizar es que Moshe, teniendo la suma del poder público, digamos, para decirlo en términos modernos, se abstiene del ejercicio absoluto de todo ese poder. Y acordate que estaba gambeteando la asunción al cargo, ¿no? O sea, Sí. pero no, Pero una casa, le decía todas las excusas que Pero yo creo que tampoco lo tenía del todo. O sea, porque también estaban los ancianos, estaba Aarón, y Dios mismo le dijo que ellos iban a hacer su apoyo y de alguna manera su límite. sí, los ancianos sería el poder legislativo. Sí, pero es un contrapeso, justamente. Y Moshe era ejecutivo y judicial, claramente. hasta ese momento, ese conjunto de hebreos que vivían en Egipto, ¿qué tenían en común? ¿Tradiciones? Eran el pasado de descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Eso era lo que ellos tenían. Estaban en otra región, estaban esclavizados con ciertas normativas, seguramente, y por algo la hija del faraón en 2 minutos dice, este es un hijo de hebreos. Primero porque un hijo de egipcios tal vez no estaba solo en una pobre canastita, y segundo por las ropas. ¿No estaban circuncidados? ¿O ellos ya- Y ese es un tema, porque después muchos tienen que hacerlo antes de entrar a la tierra de Israel, así que la costumbre del Brit Milá y quedó medio perdida en ese tiempo. No, de lo que estudiamos, se estima que 200 y pico de años estuvimos esclavos. Mm. ¿Cuánto tiempo me dio entre la primera vez que Moshe habla con Aarón hasta la última plaga, de la primera a la última? Porque después tenemos a la salida, cruzar el Niamsuf y demás. No tengo el crono, pero No, pero perdón. Se habla de 49 días hasta un momento determinado. desde la salida de Egipto hasta la entrega de la Torá. Correcto. Se empieza. Y Desde, cu- claro, o sea, sí. Ok, entonces se me ocurrió en este momento plantear, ¿y cuánto tiempo dejó Moshe
a Yitro, a su esposa. No lo sé exacto. Correcto, no, La verdad, no lo sé. Tal vez hay alguna decisión de los sabios de decir, bueno, calculemos que, pero te tiraría un número y no voy a hacer eso. No, Prefiero no. investigarlo y lo vemos. Si encuentro alguna respuesta al respecto, lo vemos la próxima. Algunos dicen las plagas se fueron sumando una tras otra, otros que terminó una plaga, empezó otra, que se van superponiendo de alguna manera. Eso pintó de haber sido un tiempo. Sí, que ya Largo. estaría con los nenes. Si ves la ahí. película, está todo raro, está todo- No, porque, No me digas si ves la película. porque Me voy a poner a buscarlo hoy a la noche si me decís si ves la no, película. pero hay una cosa. Claro. No, pero- Bueno, pero la película. El celu de Rashid. No, Bueno, pero Bueno. igual, sí. No, sí, termina la idea, porque No, porque además sociológicamente, si Moshe desapareció de la tribu de Yitro mucho tiempo, podía haber otros hombres que quisieran estar con Zipora. Ajá, pero estaba el padre. pero claro, Y, no. y el padre La cuida, la cuida. Tenemos cuidando. toda la telenovela armada. Sí. Igual, En principio, pero no lo mismo de la actualidad, pero perdón, aparte no es algo menor. Y Tro le dijo ve en paz. Sí. Y si ve en paz y después vuelve y está Zipora con otra familia, No o hay sea, nada. claramente, y acá volvió, o sea, se cierra un ciclo. Y también por eso, para poder hacer un recorte e ir avanzando, elegí volver a este punto, porque nosotros la semana pasada nos fuimos con la despedida de Moshe y Tro, y acá se reencuentran. Y se vuelven a pensar en la paz del otro, cómo está el otro. O sea, es algo que me parece maravilloso y sobre todo un encuentro desde distintas culturas y cómo esa cultura midianita de alguna manera formó a Moshe como líder de nuestro pueblo y seguimos adelante con nuestra propia identidad. Seguimos entonces viendo un acontecimiento que conocemos, que lo vamos a ir leyendo, pero para ir avanzando un poquito, como un poco más rápido. Estamos en el versículo 13. Ocurrió que al día siguiente se sentó Moshe para administrar justicia al pueblo. Permaneció de pie el pueblo cerca de Moshe desde la mañana hasta el atardecer. Empero vio el suegro de Moshe todo lo que él hacía para el pueblo y dijo, ¿qué es esto que tú estás haciendo por el pueblo? ¿Por qué tú estás sentado solo mientras todo el pueblo está de pie cerca de ti desde el amanecer hasta el atardecer? Toda reiteración es a propósito para realmente mostrar la locura de lo que estaba haciendo. Dijo Moshe a su suegro, pues viene hacia mí el pueblo para inquirir acerca de Elohim. Cuando tienen ellos alguna cosa, llega hasta mí y he de juzgar entre el hombre y su prójimo. Les hago conocer las leyes de Elohim y sus enseñanzas. Interesante, porque todavía la Torá no la teníamos. Le dijo el suegro de Moshe a él, no es bueno lo que tú estás haciendo. ¿Ese no es bueno? ¿No le suena? Loto. El hombre esté solo. Le podía haber dicho es malo, pero ese no es bueno. Y a mí me encanta ese matiz, porque, mira, yo te voy a dar un consejo de hacerlo de otra manera. Tal vez a vos te funciona. Un poco de respeto también, Sí, no es bueno. sí, sí. Más allá de que así vemos antes que dice, qué genial lo que hizo Dios con vos. Y de repente dice, qué mal lo que está pasando. Vos. O sea, es interesante la sinceridad para bien y para mal. No es alguien que está, como a veces conocemos, no, esto así no, esto así tampoco, y no te reconoce una. Lo bueno te lo reconoce con todas las letras. Y lo que no está bien también te dice, che, mira, fíjate esto que estás haciendo. Desde la mirada externa también. Cómo desde afuera ve, qué genial lo que te pasó, porque seguramente Moshe estaba recontra cansado. Y vamos a ver si, más allá de Shirat Hayam, de ese cántico que hicieron cuando cruzaron el Yam Suf, pero muchas veces no podía tener el tiempo de ponerse a pensar qué grande todo lo que me pasó. Ni tampoco, che, esto lo estoy haciendo mal. Y esta figura externa le está marcando lo genial y lo que tiene que modificar. ¿Quién otro le podía haber dicho a él que está mal? Aarón, tal vez. ¿Por qué? Aarón. Pero estaba en el mismo contexto y tal vez no lo podía advertir. Y aparte, algo más. ¿Cómo va a tomar Moshe positivamente? No, y también, si alguien primero te dice, esto está genial, pero esto fíjate, uno lo recibe. Porque ve que te reconoce lo bueno, te va a decir lo malo. En ese sentido es interesante cómo lo positivo vino primero para que después Moshe revise su rol. Dijo Moshe a su suegro, entonces pues viene hacia mi pueblo, 17. Le dijo el suegro a Moshe, no es bueno lo que tú estás haciendo. Marchitar te vas a marchitar.
Tú y también este pueblo que está contigo, pues es pesada para ti la cosa. No podrás hacerlo solo. Interesante, te va a ir mal a vos y le va a ir mal a tu gente. Es algo que no es, no te puede ir mal a vos y vos te deslomás, pero no te preocupes porque vos por tu sacrificio tu pueblo va a estar bien. No es esa la ideología judía. Para poder para que tu pueblo esté bien, vos tenés que estar bien. Entonces le dice otra vez, bueno, no podrás hacerlo solo, 19, ahora escucha mi voz, te voy a aconsejar y Elohim estará contigo. Ya acaba de acercarse Elohim y ya le dice, mira, yo lo voy a poner de tu lado. Estate tú para el pueblo frente a Elohim, habrás de traer tú las cosas ante Elohim. Tú habrás de advertir a ellos acerca de las leyes y enseñanzas, y le harás conocer la senda por la cual deberán encaminarse y la acción que deberán cumplir. Empero tú deberás ver de entre todo el pueblo hombres de virtud, temerosos de Elohim, hombres de verdad, que aborrecen el lucro mal habido, y los asignarás sobre ellos como jefes de millares, jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de docenas. Que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo, y que sea que todo asunto grande te lo traigan a ti, y todo asunto menor que juzguen ellos. Aliviarán de sobre ti y soportarán ellos contigo. Si esta cosa tú vas a hacer y Dios te lo ordena, podrás mantenerte en pie y también todo este pueblo a su lugar habrá de llegar en paz. Escuchó Moshe la voz de su suegro e hizo él todo lo que le había dicho. Escogió Moshe hombres de virtud de todo Israel y los asignó como jefes sobre el pueblo, jefes de millares, jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de decenas. Y juzgaban ellos al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil traían a Moshe, mas el asunto menor juzgaban ellos. Despidió Moshe a su suegro y partió él hacia su tierra. O sea, no Hizo se todo quedó con el eso. suegro. Pero miren qué importante Le que agarró los antes, pibes y se la tomó. o sea, me encantó todo, claro, me encantó todo, yo te organicé acá y yo me vuelvo. Y hasta acá te acompaño. Ahora, qué importante que venga en este momento antes de que reciba la Torá y todas las leyes. Pero perdón, acá dice que le enseña al pueblo leyes y enseñanzas. Bueno, tradiciones previas a, ya estaba, una vez que Yitro le hizo esta consideración, la ley se iba a aplicar de otra manera. Lástima que la ley misma estaba como un poco en riesgo. Todavía estamos muy bien de tiempo. Vamos entonces al momento en que vamos a recibir la Torá, pero falta la previa. Moshe podría haber dicho, bueno, Dios me habló, estas son las leyes y listo. Pero no, ¿qué pasó antes? Alguna queja o no. Antes de que Dios diga estos son los 10 mandamientos. ¿No? Esto es después. El tema del agua. Moshe, A ver, A ver, veamos. Hashem lo llama Moshe, no es que él. Dios lo llama Moshe, pero vamos que a ver, no se entiende, Julio, perdón. que Hashem lo convoca a Moshe para que ascienda. O sea, Sí. no es que fue de propia voluntad, bueno, voy a ascender y ahí lo voy a recibir. No, está Primero, bien. bueno, Pero hay un momento previo muy importante que tenemos que escuchar acá en el capítulo 19 respecto al rol del pueblo. Al tercer mes empezamos ya con había una vez, digamos, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. No sé bien por qué están estos puntos suspensivos, pero bueno, un tema de la edición. En este día llegaron al desierto de Sinaí. Ya sabemos esto, pero nos está poniendo en contexto que algo importante va a pasar. Se habían trasladado desde Refidim, vinieron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, ¿ok? Acampó allí Israel frente a la montaña. Aparte, después vamos a ir viendo que hay diferentes paradas en todo el desierto. Bueno, y acá nos está mostrando las primeras. Y Moshe ascendió hacia Elohim. Le llamó a él Adonai desde la montaña diciendo, así habrás de decir, esperen, porque todavía no son los 10 mandamientos. Así habrás de decir a la casa de Jacob y anunciar a los hijos de Israel. Es lo que yo les decía, Beit Jacob, Bené Israel. Beit Jacob alude a las mujeres, Bené Israel a los hombres, estaban todos incluidos. Y no lo digo solamente, obviamente, para darle un lugar a la mujer en todo esto, sino porque las leyes son para hombres y mujeres, o sea, no asesinarás es para todos. Hay algunas leyes puntuales rituales que son las que están en discusión,
y que desde nuestra visión las mujeres también las hacen. Pero las leyes son para todos, así que no es solamente un tema de ser igualitarios, es un tema de que todos por igual tenemos que cumplirla y somos responsables frente a eso. Vosotros sabéis, estamos en el 4. Vosotros habéis visto lo que hice Egipto. Os he alzado a vosotros sobre las alas de águilas y os he traído a vosotros hacia mí. Al-Kanfei Neyarim. Y ahora, si escuchar, habréis de escuchar mi voz y guardaréis mi pacto, seréis para mí, bueno, Am-Segulá, propiedad peculiar de entre todos los pueblos, ya que mí es toda la tierra. Más allá de las traducciones al castellano que suenan increíbles, pero son reales y literales, acá habla de Am-Segulá, un pueblo elegido, que es ese término tan polémico, pero un pueblo que es una elección mutua, a eso refiero. Nosotros, o sea, Dios nos está diciendo, si ustedes quieren ser para mí un pueblo elegido, y si nosotros elegimos ser el pueblo de Dios, no es superiores. Yo se lo señalo porque yo al menos no acuerdo con pensar somos un pueblo de los mejores. Pero sí que tenemos que superarnos todo el tiempo. O sea, tenemos que ser mejores, no sé si los mejores, pero que nuestras leyes nos tienen que desafiar constantemente y que tenemos que ser un ejemplo de ética. Y si no lo somos, revisémoslo. Y no por ser mejores que otros pueblos, un ejemplo para nosotros mismos, cada uno en su propia vida, cada uno hacia el otro. Elegirnos es responsabilidad para nosotros. Sí. Y además, bueno, acá hay reafirma la característica importante e interesante del pacto. Del pacto. No me acuerdo cuál fue el primero, pero con Abraham y el Brit Milá ya venía el pacto. No sé si ahí empezó. Son diferentes reafirmaciones de ese mismo pacto que tiene con los patriarcas y que ahora empieza a pasar para el pueblo. Las otras religiones tal vez no tenían, supongo yo, antes cuando Abraham mostró este sistema de pacto, que tal vez es algo que era del pueblo judío, donde pactan con Dios. Los otros eran dioses que eran más omnipotentes, no se enojaban, que los trataban mal o bien o qué sé yo, pero no en esta función de pacto donde uno hace cada cosa. Mirá, nuestros relatos tienen similitudes con otras culturas. El tema es sostenerlo a través del tiempo y volver a este texto y resignificarlo. Yo no sé si pueblos antiguos al día de hoy siguen leyendo el mismo texto y siguen encontrando significado a eso actual. Como hoy puedo decir, bueno, nosotros estuvimos ahí, porque en Shavuot decimos que nosotros estábamos acá en lo que estamos leyendo. Y eso tiene que tener un sentido. O sea, a eso me refiero. Hay similitudes incluso de la figura de un líder en una canasta en el agua. Hay relatos en otras culturas de eso. Y así con muchos de nuestros relatos de Bereshit. El punto ya es la continuidad de esa lectura y cómo sigue siendo relevante para el día de hoy. No es solamente que no estamos leyendo un cuento, para nosotros tiene un significado y hace identidad. Entonces seguimos con esto que nosotros estamos estableciendo un pacto previamente con Dios antes de recibir la Torá. Esto es fundamental. Nosotros no es que recibimos la Torá. Primero Dios le dice a Moshe que le diga al pueblo que vamos a recibir la ley. Y si nosotros vamos a estar acordando con eso. ¿El pueblo acepta? En este momento? Vamos a ver, no lo voy a spoilear. Veremos si acepta o no. Dice entonces, texto, pero vosotros seréis para mí un reino de nobles y nación consagrada. Estas son las palabras que habrás de hablar a los hijos de Israel. Séptimo, vino Moshe y convocó a los ancianos del pueblo y expuso ante ellos todas las palabras estas que le había ordenado Adonai. Octavo, respondieron todo el pueblo al unísono. Es raro porque a los ancianos, pero después al pueblo. O sea, como que ya esto era una palabra de los ancianos que le transmitieran al pueblo. Y dijeron todo lo que ha hablado Adonai haremos, que dice en hebreo, Naaseh. No dice Benishma, después dice Benishma. Y es interesante que no solamente que uno piensa, bueno, primero ya dijeron Naaseh Benishma, haremos, escucharemos. No, al principio dice haremos, pero después se reafirman esas palabras. O sea, no es que, bueno, dijeron algo más cortito, sino que vuelven sobre eso y le apuestan más. Naaseh Benishma.
llevó Moshe las palabras del pueblo ante Adonai y dijo Adonai a Moshe, o sea, entonces ya Dios le dijo a Moshe, si ustedes siguen mis palabras y mis leyes, van a ser para mí una nación consagrada, decíselos. Bueno, dale, vuelve Moshe. Y Moshe es un simple ida y vuelta. A veces uno dice, dale, hablalo vos con ellos, ¿por qué yo tengo que subir y bajar? Tipo, no tengo 20 años. Pero bueno, su rol como líder era era ser un representante, para que también lo pensemos y lo piensen los líderes de todo el mundo, sos un representante. Llevó entonces Moshe las palabras del pueblo ante Adonai, y en el 9 dijo Adonai a Moshe, he aquí que yo voy a venir hacia ti en la espesura de la nube para que escuche el pueblo al hablar yo contigo, y también en ti tendrán fe para siempre. Anunció Moshe las palabras del pueblo a Adonai, dijo Adonai a Moshe, ve hacia el pueblo y prepáralos hoy y mañana y que laven sus vestimentas, ¿sí? Que se purifiquen, que se preparen. Y que estén prestos para el día tercero, siempre son 3 días. Esto también tiene que ver con un periodo. Y es interesante pensar, ¿se acuerdan cuando habíamos visto a Abraham con Isaac? 3 días de caminata. Necesitamos, Moshe le dijo al faraón, 3 días para ir. Es siempre un periodo puntual, así como tenemos 40 para otro tipo de periodo, para culminar una generación, para culminar un proceso más extenso. La lectura de la Torá, cada 3 días. Cada 3 días. Claro. O sea, vean cómo hay ciertos números que aparecen y ya mismo, esto es lo lindo que pase, que todos los elementos que vayan aprendiendo después lo empiecen a aplicar a otros contextos que ustedes ya conozcan y relacionen. Tiene que ver que en 3 días sin tomar no se puede estar. Entre otras cosas, la Torá como el agua. Como el agua. No se puede tomar el agua. Ahí. Claro, bueno, acá el tema del agua del desierto. Seguimos. Mira vos, ahí. Dijo Adonai a Moshe, ve hacia el pueblo y prepáralo, ya lo vimos. 11, y que estén prestos para el día tercero, pues en el día tercero descenderá Adonai a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pondrás límites para el pueblo en derredor diciendo, guardaos de subir al monte o de tocar en su confín. Todo aquel que tocar el monte, morir habrá de ser muerto. Es un tema, ¿no les resuena un poco a morir, morirán? No les resuena, pero no importa. Está bien, pero yo digo, es la misma expresión del árbol del conocimiento del bien y del mal. Como que siempre hay un límite y no es menor pensar en no te acerques a Dios. Y toda la Kabbalah que retoma el vínculo con Dios y el conocimiento. Vamos a hacer un pacto, o sea, un pacto es de iguales, pero ojo, o sea, es de iguales, pero yo soy Dios. Porque hay un límite también en lo que es la ley. Y en ciertas hukim, leyes como axiomas que no se discuten. Si fuera que todo es decidible y que Dios nos dijo, bueno, yo ya la Torá se las di, ya no está más en los cielos, ahora decían ustedes, pero hay ciertas cuestiones de base que las va a decir Dios, que son desde el cielo hacia la tierra, y la continuidad sí la hacen los sabios, y todo aquel que sea sabio respecto de su gente. Bueno, y sigue también acá una cuestión un poco fuerte de que nadie se acerque. En el versículo 13, no habrá de tocar en él mano alguna, pues apedrear será apedreado, o arrojar será arrojado, sea bestia, sea hombre, no habrá de vivir. Bueno, a veces los límites son como un poco fuertes, pero tienen que ver con salvaguardar lo que es la Torá. Hay un concepto que se habla la Torá, que hay ciertas normativas que no es que esté mal hacer algo puntual, sino que si vos pasás eso, después sí podés transgredir una normativa que no hay que hacer. El otro día veíamos con el grupo de Talmud Torah adultos, uno en Shabbat puede tocar un lápiz, pero si vos tocas un lápiz vas a escribir. Bueno, yéndome a un extremo un poquito más mayor, que es el que estamos leyendo, hay ciertos límites que te cuidan para después evitar males mayores respecto de la ley. Descendió, entonces estamos en el 14, no suban al Arsinai, se los pido por favor. Descendió Moshe desde la montaña hacia el pueblo, preparó al pueblo y ellos lavaron sus vestimentas. Dijo él al pueblo, estad preparados, ya lo sabemos, durante los 3 días, no os acerquéis a mujer, o sea, también tiene que ver con esos rituales vinculados incluso a Yom Kippur, o sea, estar completamente en sentido espiritual.
no sé, no fue con este texto, pero vos estuviste cuando vino con Odenko, que Sí, está hablando de los hombres. sí, sí, yo también estuve. Vale. Había partes que estaba más o menos de acuerdo, pero Ah, bueno. bueno, pero si le dicen no sos el que dice a la mujer, hablan de los hombres. Sí, Evidente. en ese caso sí, y obviamente que tampoco puede decir, no, bueno, era todo igualitario en ese momento porque no lo era, porque sería totalmente anacrónico y ridículo. Pero sí es cierto esto que digo, Beit Jacob Bene Israel. Y lo vuelvo a decir, porque la ley era para todos, y porque terminando en Devarim, cuando está la parashá Nitzavim, Atem Nitzavim, yo siempre lo digo al revés, se dice distinto, pero no importa, Atem Nitzavim Kulhem Hayom, creo que es Atem, es al revés, las palabras están todos acá. Y dice una lista de gente, incluyendo al aguatero, pero antes dice mujeres, niños, ancianos, jóvenes, o sea, todos. Pero sí, hay ciertas leyes que están destinadas en segunda persona singular. Primero porque obviamente que no había en ese momento otra manera de denominar. Y segundo porque había cuestiones que la ley le ejercían los varones, no dice los ancianos y las ancianas. No lo dice. No se habla de los 600.000 Eran hombres. personas que recibieron la Torá, eran hombres. 600.000 personas en el pueblo porque se contabilizaban los que estaban aptos para la guerra. Hombres mayores. Sí, o sea, mayores y no ancianos. Seguimos, Bar Mitzvah es algo posterior, que aparte se asume porque dice en la Mishnah que, pero no es algo determinado por la Torá, que a los 13 años uno tiene que leer la Torá, pero hay que determinar desde qué momento uno tiene que cumplir las mitzvot y por distintas leyes de la Mishnah se asume que a los 13 años uno estaría preparado, más allá de Pirkei Avot, que dice a los 13 mitzvot. Pero no es determinante, eso lo dijo el Rav Linkin, que es muy importante. No, en distintos textos en la Mishnah dice que 12 años una niña ya está preparada para. Es un rito de pasaje. Claramente hoy por hoy no. Pero bueno, Debbie, es un rito de pasaje en muchas culturas. culturas existe, y bueno, es el término ese con la mujer, comienza con la menstruación y con el varón, quizás Bueno, las primeras eyaculaciones. pero más allá de eso, es lo que también dice en la Mishnah respecto de cuando se va determinando la edad de la mujer para o la edad del hombre para distintas cosas. Y son muy específicos. Y también dice, si ya tiene 2 pelos, por ejemplo, para los hombres. Y las mujeres, sí, según su nivel de desarrollo también. Gracias. Ocurrió en el tercer día que al entrar a la montaña hubo truenos y relámpagos y nubes espesas, y ahí sí apunta al sonido y a la visión. ¿Sí? Y nubes espesas sobre la montaña y un sonido de shofar muy fuerte. También si uno dice, ¿y shofar? ¿Por qué tocamos shofar? También remite a esto. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Estaba Vegassi ahí? Estaba Andrés. Sí. Debería. No tenía micrófono, usaron el shofar para... Sacó Moshe al pueblo al encuentro de Elohim desde el campamento y ellos se mantuvieron erguidos en lo bajo de la montaña. Y el monte Sinaí humeaba todo él porque había descendido sobre él Adonai con fuego, ascendía su humo cual humo de horno y se estremeció toda la montaña mucho. Y ocurrió que el sonido del shofar se incrementaba en fuerza mucho, todo mucho. Moshe hablaba y Elohim le respondía con una voz. Descendió Adonai sobre el monte Sinaí, sobre la cima de la montaña. Vean, el fuego se repite, el Sneboer de la zarza ardiente está también acá. Sobre la cima de y llamó Adonai a Moshe a la cima de la montaña y ascendió Moshe. Dijo Adonai a Moshe, baja, advierte al pueblo, no sea que derriben los límites hacia Adonai para ver y caigan de él muchos. Y también los sacerdotes, los que se acercan ante Adonai, que estén prestos, no sea que cause estragos en ellos Adonai. Empero dijo Moshe a Adonai, no puede el pueblo ascender hacia el monte Sinaí, pues tú nos has advertido a nosotros diciendo, delimita la montaña y declara la sagrada. Le dijo a él Adonai, ve, desciende y ascenderás tú y Aarón contigo. Empero los sacerdotes y el pueblo no derriben los límites para ascender a Adonai, no sea que cause estragos en ellos. Descendió Moshe hacia el pueblo y les dijo a ellos, y ahí tenemos los 10 mandamientos, que sí, los veremos la clase que viene, pero tengan en cuenta que si después viene también
un becerro de oro, en esta distinción entre que no se acerquen, que se acerquen, cuando uno dice, ay, pero qué tremendo los límites que ponen. Fíjense lo que pasa cuando esos límites son transgredidos. Entonces, el poder mostrar constantemente, acá hay un límite, que no los pasen, acá hay un límite, bueno, los pasaron. Es lo mismo que pasó con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol no, bueno, pasaron ese límite y también lo que se decía, no murieron, pero no iban a ser considerados inmortales como se podía pensar de alguna manera. Y esta generación no iba a poder continuar en el desierto por otros motivos, pero también porque no conocían de límites necesarios para fundar una nación y sostener la vida con ética. Vamos a seguir la vez que viene viendo este ida y vuelta de recibir la Torá y ver abajo un becerro de oro, pero terminar con las segundas tablas. Y la otra vamos a Baekra sí o sí. Bueno, Moadim le Simcha.